Bona tarda. Gracias por ser aquí. Es todo lo que sé decir prácticamente, pero bueno, quería darles la bienvenida y felicitar muchísimo a todo el equipo de Territori, Isa, por esta tercera edición. Bravísimo por todo el equipo. Bueno, a mí, es el tercer año que vengo aquí, siempre me pasan cosas raras. Pero bueno, quería dar una bienvenida muy, muy cariñosa a María Galindo. Muchos de vosotros, de vosotras sabéis quién es, pero bueno, para quien no sepa del todo, decirles que es feminista, anarquista, psicóloga de formación, cocinera, agitadora social y una valiosísima comunicadora e intelectual. Trabaja desde La Paz, en Bolivia, pero su trabajo tiene un alcance internacional. De hecho, ahora viene de Berlín, ¿no? De un proyecto en Berlín. Suele utilizar la escucha, suele utilizar la voz. Ella es una de las creadoras de Radio Deseo. También utiliza la palabra escrita. No les voy a enumerar todos los libros que ha escrito ni todos los artículos que ha publicado, pero sí quiero nombrar dos. Uno que se titula No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, y el otro lo tengo aquí en mi mano. Es Feminismo bastardo. Un libro, quería traerlo físicamente porque, bueno, a mí me ha saltado las lágrimas muchísimas veces, la rabia me ha movido por dentro y, bueno, pienso que quien no lo haya leído le invito a que lo busque y además compre varios para regalar a las personas que quieran, porque creo que, bueno, van a alucinar. María trabaja también con la imagen en movimiento, ha hecho películas, documentales y, sobre todo, ha realizado acciones en el espacio público, como parte de un movimiento anarcofeminista como ella, que es Mujeres Creando. Son conocidas en muchas geografías esos grafitis caligrafiados, pero también son conocidas por practicar un feminismo inédito y un proyecto de políticas concretas. Luego podemos hablar de eso. La calle es la trinchera de María Galindo y, en general, todos los afueras del sistema. Allí busca construir espacios de dignidad, huyendo siempre del victimismo y inventando alianzas insólitas basadas en la ética, como la alianza de indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Siento, y hoy lo he sentido más todavía, que María es una persona leal, sensible, coherente, dialogante, atrevida, valiente y muy, muy rebelde. Quizá por eso pues tiene un largo currículum, ¿no? de censuras, procesos judiciales y amenazas por todas estas cosas. Bueno, una cosa más, quería comentar dos matrices de su trabajo, de su proyecto, hoy nos hablará de ellas, son la despatriarcalización y la descolonización. Pero ha introducido conceptos muy importantes, no sé si ibas a hablar de ello o no, como el feminismo intuitivo, ¿no? Un feminismo que nos invita a romper con todos los mandatos que cargaron nuestras madres y a pelear por la soberanía de nuestros cuerpos. También nos ha invitado a salir de los marcos teóricos eurocentrados que nos gobiernan, a mí la primera. Palabras que practicamos, que utilizamos, quizá porque no hemos pensado en ellas a fondo, como perspectiva de género, igualdad, paridad, empoderamiento. Quizá hemos estado poniendo nuestras energías en unas formas de lucha que no han hecho sino reforzar el sistema que queríamos abolir, con sus estructuras y sus jerarquías. Necesitamos estos feminismos, porque todavía no hemos descolonizado nuestros cuerpos, no hemos abandonado los viejos mitos, los estereotipos ni los cánones, porque necesitamos otros imaginarios para pensarnos y otras palabras para nombrarlos. Y nada más, decir que me has emocionado y me has revuelto por dentro desde hace mucho tiempo. Mi mundo es mucho más ancho, más largo y más profundo desde que he conocido el trabajo de María Galindo y de Mujeres Creando, porque esas formas de lucha he visto que tienen cabida el goce, la esperanza y la alegría. Construir espacios de felicidad. Como ellas mismas dicen, no necesitamos derechos, necesitamos utopías.
Y quizá aquí, en este contexto, la anestesia que nos ha provocado este sistema neoliberal, pues bueno, al final hemos llegado a perder hasta la rabia. Y yo pensaba que era desobediente, ¿no? Pero cada vez que te leo, estoy contigo, estoy contigo virtualmente, pues siento que lo voy a ser mucho más. Gracias por poner el cuerpo, la voz y tu sabiduría. Y nada más, que eres gasolina para todas nosotras. Gracias. Bueno, la verdad es que es una presentación muy generosa que me preocupa muchísimo porque no vaya a ser que ustedes digan, bueno, ¿y ahora esta qué nos hablará? Bueno, lo que yo he preparado para compartir con ustedes tiene una estructura peculiar. Es una charla que tiene 2 introducciones y 2 temas. Y después de las 2 introducciones y los 2 temas, pues me va a encantar pasarles el micrófono para que podamos tener crítica, debate, comentario y lo que se les ocurra. Así que vamos con la primera introducción y me van a entender por qué son necesarias 2 introducciones y no solo una. ¿Ustedes creen que la pandemia ya pasó? Si creen que la pandemia ya pasó, ¿dónde se ha ido? Y si creen que la pandemia ya pasó, ¿de dónde ha venido? ¿Ustedes creen que la pandemia pasó y que podemos continuar con el circo como si nada? Yo tengo la opinión, pero también la sensación, pero también la intuición de que si pasó o no pasó, lo cierto es que ha modificado y está modificando radicalmente las estructuras sociales en todo el mundo. Y que si la pandemia está o ha transformado las estructuras sociales de forma radical, esto implica que por mucha sed de festivales, por mucha sed de reencuentros, por mucha sed de música, de baile o de cine que tengamos, que hayamos tenido, no podemos continuar como si nada. Y que si continuamos como si nada, lo que hacemos es simplemente un acto tremendamente neurótico. Y yo no quiero ser cómplice de una neurosis así. Yo lanzaría las siguientes hipótesis. La pandemia no ha sido solo una tragedia, un dolor, un luto, sino que la pandemia ha sido una suerte de filtro, tal cual me ha servido este pedazo de tela, un filtro, una ventana, un espejo, para mirar la sociedad, un filtro esclarecedor. ¿En qué sentido un filtro? Muchas de las cosas que hoy están claras después del proceso pandémico, no es que antes del proceso pandémico no existían, pero el proceso pandémico las ha aclarado, las ha puesto ahí,
como para que solo a partir de un acto neurótico evadamos su contenido. ¿Cuáles serían esos elementos que la pandemia ha puesto muy claros y que implican una modificación mínima de la orientación de nuestro trabajo? Yo creo que el primer elemento que la pandemia ha puesto claro es que hoy en el mundo no hay un gobierno sobre España, un gobierno sobre Alemania, un gobierno sobre Bolivia, o un gobierno sobre Rusia, o un gobierno sobre Francia, sino que hay un orden colonial mundial supraestatal. ¿Saben lo que eso significa? Un orden colonial mundial supraestatal donde no elegimos y no decidimos nada, pero sí hay gobiernos nacionales que son meros administradores de aparatos estatales que básicamente son burocracia y represión, burocracia y represión. Y esto es muy interesante, porque yo creo que los europeos, no sé si ustedes lo son, se han sentido pues siempre muy no sé, muy beneficiados con vivir en sociedades democráticas. No viven en sociedades democráticas. Y la pandemia lo ha demostrado. El segundo elemento que me parece importante tomar en cuenta sobre la cuestión de la pandemia y las consecuencias filosóficas, políticas de la pandemia, es que la pandemia nos ha llevado de aquí a aquí. ¿Y qué significa ese llevarnos de aquí a aquí? Nos ha llevado a transitar de un estado de sensibilidad y de tolerancia de A a Z, lo que ustedes digan, a un otro estado de sensibilidad y de tolerancia que implica que ya hemos visto que se sacaban los ataúdes en la noche en Italia para no afectar con una obscenidad estética el aniquilamiento de cientos de miles de personas de la tercera edad, que ya se hacían fosas comunes en Brasil, que ya se vendía bolsa para muerto porque no habían ataúdes suficientes, y que esto ha representado, probablemente tú has estado muy bien, y tú, tal vez tú no has perdido a nadie, pero esto nos ha llevado como entrenamiento televisivo a unos niveles de aceptación de la crueldad mayores. Nos ha llevado a unos niveles de aceptación de la crueldad mayores. ¿Qué significa eso? Si quieren pensarlo bien, y si no les da la gana de pensarlo, igual. Pero eso nos ha pasado. Y creo que una tercera consecuencia importante de la pandemia es
cuáles son los instrumentos, las herramientas teóricas, las categorías teóricas, cuáles son las metodologías, cuáles son las palabras con las que vamos a interpretar el mundo, con los que vamos a interpretar la sociedad. La palabra democracia, ¿qué significa? La palabra izquierda, derecha, la palabra seguridad, la palabra amor, la palabra fascismo. ¿Dónde está el facho, mierda? Yo les diría, ¿dónde no está? ¿Dónde no está? ¿A ustedes les respetan? ¿Les informan? ¿Les hacen conocer las cosas que se están haciendo en nombre de ustedes? Entonces, las categorías, las herramientas con las que pretendíamos entender el mundo se han venido abajo. No son suficientes, no aguantan. Y en ese tránsito estamos. Y eso puede ser duro, jodido, difícil, pero también puede representar, si nos lo tomamos en serio, un desafío creativo, un desafío al pensamiento y un desafío a la discusión muy importante. Por eso en esta introducción número 1 me interesa estar en este festival, aceptar dar una charla tremendamente insólita, si es que tenemos la disponibilidad de no continuar como si nada. Ahora paso a la introducción número 2. Se supone que, bueno, ha sido muy generosa Marta conmigo y se supone que estamos en un espacio de arte. Y a mí en un espacio de arte me gusta presentarme como una impostora. En un espacio de arte me gusta presentarme como una no artista. En un espacio de arte me gusta decir que no hago arte sino política. ¿Por qué? Mi herramienta principal, personal y colectiva, es la creación, la metáfora, el símbolo. Pero me niego rotundamente a aceptar el conjunto que se llama sistema arte. Museos, curadores, ministros de cultura, revistas de arte, historiadores de arte, críticos de arte. Me niego a ser una minúscula parte, una mierdita dentro de ese mundo. Me niego a ser parte de eso. Y por esa razón en los espacios de arte me presento como una impostora. Y ustedes me dirán, pero no es suficiente operación. Si te niegas a ser parte de eso, pues vete. Sin embargo, creo, y esto es muy importante como propuesta, como desafío, como insolencia, es muy importante decir que lo que puedes crear por fuera del sistema arte, por fuera del sistema de legitimaciones, tiene tanta fuerza,
tiene tanta capacidad, tiene tanta contundencia, que puedes venir a Ibiza, que es una isla donde hay una loca que hace un festival, que dice, no, aunque aquí no creo que nadie entienda de qué va, la traemos a esta loca a que diga lo suyo. Porque hay una gran sed y hay un gran desierto en el mundo del arte. Hay una gran capacidad de producir aburrimiento. Hay una gran capacidad de producir jerarquía. Hay una gran capacidad de malgastar el dinero público. Hay una gran capacidad de producir exclusión. Y por eso, aquí adentro soy una impostora. Fin de la segunda introducción. Ahora quiero hablar de los dos temas que he venido a desarrollar. El uno más ajeno que el otro para todos y todes ustedes. El primero, el del bastardismo. Lo he planteado como una línea de fuga, como un eje de fuga, como una posibilidad de fuga. ¿Como una posibilidad de fuga de qué? Como una posibilidad de fuga frente al vacío de elementos con que interpretar, ubicar, analizar el contexto que vivimos. Porque acabo de decir que las herramientas viejas, escolásticas, de la filosofía, de la historia, etcétera, ya no nos sirven más. Ya no nos sirven más. Ya no nos sirven más. Dejen de hacer perder el tiempo a la gente joven con monografías de no sé qué payasada. Basta. Empecemos a pensar de nuevo, hacer ejercicio de desobediencia y de pensamiento. Entonces, ¿qué planteo desde el bastardismo? El bastardismo solo podía salir de un lugar como el que vengo yo. Yo vengo del culo del mundo. Y ese culo del mundo es una especie de no lugar. Es una especie de lugar irrelevante. Es una especie de lugar cuasi inexistente, que no pesa, que no trasciende, que alguna vez una línea es una noticia cuando arrestan una mula del narco en Barajas. El culo del mundo es de donde se extrae, se extrajo y se sigue extrayendo materia prima a los costos que pagamos nosotros y nosotras y nosotres y no ustedes. El culo del mundo es el lugar donde no hay salud, donde la educación pública es una mierda, aunque la de aquí también lo es. El culo del mundo es un lugar donde no hay buenos caminos, donde no hay transporte. El culo del mundo es un lugar donde toda la tecnología es importada y se la paga carísimo, porque nos compran barato, pero nos venden caro. El culo del mundo es de donde venían los esclavos y las esclavas. El culo del mundo es de donde vienen las manos que se dedican a los cuidados en esta sociedad. Y entonces en ese culo del mundo hemos entendido algunas cosas importantes para el mundo
y para el culo del mundo también. El bastardismo, ¿qué plantea? El bastardismo plantea algo que es muy potente. Se ha construido, se está construyendo y permanentemente se configura en todos los rincones las identidades nacionales. Identidades nacionales ancladas en el Estado-nación. ¿De qué estás hablando? Escúchenme, en el Estado-nación, ancladas en el Estado-nación. No dicen que hay guerra entre Rusia y Ucrania, cuando en realidad es una guerra de Putin contra, ya no me acuerdo qué es, Yeltsin, creo que es, Zelensky. En todos los rincones de nuestro hermoso mundo se configuran identidades nacionales vinculadas a los estados-nación. Esas identidades nacionales son el asidero fundamental de todos los fascismos a escala mundial. De todos los fascismos. El fascismo alemán es idéntico al español en cuanto a la exaltación del Estado-nación y de la identidad nacional. Ahora, en España, por ejemplo, se ha puesto en cuestión el Estado-nación desde Cataluña, desde el País Vasco, parece que desde las Baleares también, desde Valencia también, pero se ha puesto en cuestión al Estado-nación en base a una visión también de nacionalismo étnico. Porque el nacionalismo étnico catalán es tan patético como el nacionalismo del Estado-nación español. Es tan parecido, tan paralelo y tan lenguaje patriarcal. El bastardismo que estoy planteando yo es salir de ese campo de legitimidad y perderlo. Y entrar a un campo de ilegitimidad, porque el bastardismo es eso. El único que tiene el derecho patriarcal de asignar a un niño o a una niña un lugar en el mundo es el padre. En el momento en que pierdes esa referencia patriarcal, te conviertes en bastarda, en bastardo, en bastardo. Pero además sales de ese lugar de legitimidad a un lugar más borroso, a un lugar menos seguro, a un lugar definitivamente ilegítimo. Y la línea de fuga que estoy planteando es precisamente el bastardismo. Dejar de pertenecer a España y pasar a pertenecer al río de tu ciudad. Dejar de pertenecer a España y pasar a pertenecer al pantano de tu ciudad. Dejar de pertenecer a España y pasar a pertenecer o no pertenecer. Y perder esa identidad, borrarla, abandonarla, descalificarla, como una línea de fuga fundamental para repensar mi relación, ya no está el afiche, con el territorio, que es justamente el título de este festival. Mi relación con el territorio. Refundar mi relación con el territorio. Refundar mi relación con la comunidad. Desde el bastardismo no hay migrantes y no migrantes. Desde el bastardismo no hay pertenecientes y no pertenecientes.
Desde el bastardismo nos volvemos todos, todas y todes ilegítimos e ilegítimas. No pasamos de ser españoles a ser catalanes y querer la lengua catalana como la gran reivindicación emancipatoria. Porque una y otra cosa es igualmente equivalente en sus términos patriarcales. Yo sé que lo que estoy diciendo es chino, chino, chino. Y aquí tenemos una compañera china en el festival que me ha ido explicando lo que le cuesta estar aquí y decir lo que dice. ¿Y cómo no podría decirlo en China? Creo que es importante que seamos capaces de medir el desafío que abre este tiempo pospandémico. Y ahora quiero ir al segundo tema, la cuestión de la despatriarcalización. La despatriarcalización es una tesis que no nace, el bastardismo es una tesis que nace como dentro de la pandemia, es un hijo de la pandemia, pero no solamente. Y en ver la tesis de la despatriarcalización es una tesis prepandémica que la sigo sosteniendo. Con todas las inseguridades que puede traer lanzar líneas de fuga, propuestas. Ustedes se sentirán, pero ¿y esta no nos va a contar si en Bolivia viven en los árboles o no? Esta, ¿por qué nos viene a hablar de que si Cataluña, no es esta una boliviana o colombiana? Porque claro, de alguna manera hay la rutina, hay la domesticación colonial de pensar que desde el sur puede venir alguien para limpiarles el poto, limpiarles la casa o cuidarles las guaguas. Pero no puede venir alguien a decirles, váyanse a la mierda. Menos aún puede venir alguien a decirles, pensemos, nos estamos equivocando. Y entonces ahora voy a la despatriarcalización, que es una propuesta de repensar los feminismos. Pero ¿cómo? ¿No somos nosotros del norte los que llevamos la liberación de las mujeres al sur? No, no lo son. No lo son. Primero, no hay una genealogía feminista. No hay un feminismo. El feminismo no nace desde la óptica genealógica que yo leo. No nace en la Revolución Francesa y el Estado moderno burgués. No. Si para ustedes sí, vale. Pero eso no vale para el mundo. Y la Revolución Francesa, una mierda. Para mí una anécdota. A mí me interesan las rebeliones anticoloniales como hitos históricos. ¿Qué rebelión anticolonial te han enseñado en el colegio? ¿Puedes decirme ninguna? ¿Qué rebelión anticolonial te han enseñado en el colegio? ¿Qué rebelión anticolonial te han enseñado en el colegio? ¿Qué rebelión anticolonial te han enseñado en el colegio? Les cuento que nosotros nos rebelamos. Nos rebelamos y nos rebelamos. Y nuestra genealogía es otra. Que ustedes no sepan de historia no es mi problema. Pero ¿a dónde quiero ir con esto? Quiero ir a la crisis del universal. No hay historia universal. No hay historia del arte universal. Lo que a ustedes les dicen historia universal, Primera Guerra Mundial, ¿qué me importa? No es mundial. No es mundial. Ustedes son tremendamente locales.
patéticamente locales, pobremente locales. Pobremente locales. No hay historia de la filosofía. No hay. No hay historia universal del arte. Hay recopilaciones eurocentradas, patriarcales, androcéntricas, de todo. Que por si acaso se imponen de canto a canto del planeta como lectura obligatoria y única de la humanidad, de la filosofía y del arte. El trabajo que estamos haciendo es el de impugnar cada uno de esos instrumentos. Pero no estamos haciendo ese trabajo de impugnar cada uno de esos instrumentos desde el culo del mundo porque no tenemos nada mejor que hacer y porque solo nos afecta a nosotros. Esa cerrazón localista en la que ustedes viven, que cree ser universal, global y desarrollada, es un mito propio en el que ustedes habitan y son prisioneros y prisioneras. A ver si nos entendemos. Entonces ahora vuelvo al feminismo. Entonces, estoy hablando desde una genealogía feminista diferente. Desde esta genealogía feminista diferente desde la que hablo, planteo una ruptura muy interesante, muy valiosa. Y les pregunto, ¿no se han cansado de hablar de igualdad de las mujeres? ¿No se han dado cuenta que es un discurso que inclusive aquí está fofito? Porque además siempre que hablan de igualdad, no sé por qué son las mujeres blancas educadas de una clase las que aparecen. O sea que la tesis de la igualdad sirve para excluir a las que no son iguales. Entonces, ¿para qué mierda sirve? ¿Para qué mierda sirve? Yo esta mañana decía en la conversación con los chicos y las chicas de la historia de la escuela de arte, las Guerrilla Girls se equivocaron de pregunta. Cuando preguntaron cuántas mujeres hay artistas que exponen en el museo, vaya pregunta básica. Ahora todos los museos tienen 4 artistas para rellenar la cuota, blancas y europeas. Y funcionales más, porque como sean conflictivas, afuera también, junto con las negras y todas las otras. Entonces, como que la igualdad es muy blanca, como que la igualdad está muy vacía, como que la igualdad está muy gastada y como que la igualdad no es igualdad. No se han cansado de las luchas sociales en España o donde sea, que sean luchas que agenden únicamente derechos. Me miran con una perplejidad que digo, estos, menos mal que estamos en un taller digo, un festival de performance donde cabe todo, porque me están mirando con una perplejidad increíble. Sí, parece que lo único que podemos hacer es exigir que nos den cualquier mierdita, cualquier limosna, cualquier migaja, cualquier poca cosa. Y que no podemos impugnar los marcos conceptuales sobre lo que están construidas las cosas. Que no podemos impugnar las categorías con las cuales somos narrados y narradas nosotros y nosotras. Les estoy hablando no de ver dónde encajamos,
sino de agarrar un hacha y derribar todas las rejillas de las clasificaciones. Son propuestas bien distintas, ¿no? Pero además les estoy proponiendo de agarrar un hacha y derribar esas rejillas. Primero, porque no encajamos. Segundo, porque no nos da la gana de encajar. Pero tercero, porque esas rejillas están conceptualmente gastadas. No sirven. Son inútiles. Y seguirlas usando es prácticamente una postura hasta reaccionaria. Y entonces, ¿qué es la despatriarcalización? A lo que han llegado, y no les voy a echar la culpa a ustedes porque soy capaz de diferenciar una de otra, pero a lo que han llegado las instituciones neoliberales a plantear es que lo que hay que hacer es feminizar el poder. Feminizar las estructuras. A eso han llegado. Y encima que lo hacen mal, lo exportan como modelo. Entonces a nosotros y a nosotras nos llegan sendas boludeces de talleres de empoderamiento para mujeres. Cuando lo que hay es hambre, cuando lo que hay es no hay salud, cuando lo que hay es explotación, empoderamiento, con eso vas a resolver. Entonces, frente a la lógica englobante de utilizar el feminismo o los feminismos como una fuerza que solo sirva para feminizar las estructuras, lo que yo estoy planteando con la despatriarcalización es, uno, repensar el sujeto. No solo mujeres. Mujeres, pero. Mujeres, ¿cómo? Mujeres, ¿quiénes? Y Isa sabe que hemos tenido que cambiar de escenario, porque cuando digo mujeres, ¿quiénes? También estoy diciendo putas. Cuando digo mujeres, ¿quiénes? También estoy diciendo lesbianas. Cuando digo mujeres, ¿quiénes? También estoy diciendo mujeres pobres. Cuando digo mujeres, ¿quiénes? También estoy diciendo mujeres trans. También. Un sujeto político para despatriarcalizar las estructuras, la academia, la familia, la justicia, la salud, la arquitectura, el arte y todo lo que haga falta. Pero ¿y cómo se despatriarcaliza? ¿Pero qué es ¿Pero qué estás proponiendo? Lo que les estoy proponiendo es salir del discurso de demanda, salir del diálogo con el Estado como único interlocutor, pasar al diálogo y a la conexión con la sociedad, construir espacios de diálogo desde la sociedad, construir alianzas políticas en y desde la sociedad para cambiar estructuras. Estoy loca, puede ser. Quieren continuar en la obsesión del Estado-nación o el Estado plurinacional y la única forma de diálogo, derechos con el Estado. Bajo ese camino y siguiendo ese camino,
pasado mañana van a tener al fascismo gobernando en España. Muchísimas gracias. Bueno, la idea era, como saben, la idea es tener un diálogo, una discusión, crítica, debate, lo que quieran. Así que le vamos a pedir a Marta que nos ayude de nuevo por si alguien quiere preguntar o comentar algo. Bueno, María, muchísimas gracias. Espero aquí que el shock cognitivo bueno, vaya encajando, ¿no? Porque son las palabras, los conceptos que aquí manejamos por esta dominación que tenemos. Entonces, supongo que tendrán cosas que comentar, que decir o que preguntar. Sí, por favor. Hola, muchísimas gracias, María. Bueno, te había escuchado un mogollón de veces online y bueno, tenerte aquí en directo, en primera fila, es como, ha sido maravilloso, muchas gracias. Y bueno, simplemente quería hacer una aportación al final que estabas diciendo sobre la despatriarcalización y pues me ha recordado una frase de Angela Davis, ¿no? Que dice, hay que dinamitar el sistema para crear uno nuevo. Yo no sé si estabas un poco por allí, pero bueno, me he acordado y era como quería aportarlo y sobre todo darte las gracias a ti y al festival. Gracias. María, con todas estas narrativas del colapso que estamos viviendo, ¿crees que estamos acostumbrados? Una de las cuestiones del neoliberalismo es hacernos pensar permanentemente que estamos viviendo el presente, ¿no? Pero con el tiempo vendido, todo el tiempo. Y quería saber cómo podemos pensar el futuro, de qué maneras, o sea, has dado esa línea de fuga a partir del bastardismo, pero también el bastardismo está relacionado con cierta sensación como de pérdida, de orfandad, ¿no? Entonces, ¿qué palabras podemos tener para nombrar el futuro? ¿Crees que el feminismo, los feminismos, formarán parte de ese futuro que no sabemos pensar? Mira, yo también soy una persona que me gusta, bueno, yo hago, la gente que me conoce, yo hago muchísimo trabajo concreto, real y directo en la sociedad a la que pertenezco y hago un trabajo además masivo. Porque estas ideas que he compartido con ustedes dirán, bueno, interesante, ¿no? Esto es para un grupito. Yo estoy haciendo cosas muy masivas en Bolivia. Yo sí creo que esto tiene mucho que ver con el presente, presente, presente. Tú eres español. Tú eres español. Tú eres española. ¿Cómo te nombras? Yo sí creo, a mí me gusta mucho hablar de un presente, de qué vamos a hacer mañana, cómo nos vamos a organizar o en qué vamos a gastar nuestro tiempo, en qué vamos a gastar nuestras energías. ¿Por qué diablos estamos aquí? ¿Por qué este se llama territorio? ¿Por qué se llama cuerpos que importan o el cuerpo importa? ¿Por qué regresamos al cuerpo? ¿Y con qué herramientas regresamos al cuerpo? ¿Y a qué cuerpo regresamos? ¿Y a qué territorio? Yo creo que todo esto que yo he planteado, que si bien parece, bueno, un futuro lejano, utópico, sí yo creo que hay que trabajar las utopías, porque si no creamos herramientas de utopía, vamos a vivir el cotidiano en los términos del amo, en los términos del amo. Y nos vamos a dedicar solo a vegetar y a obedecer. Pero desmantelar esos términos es un hecho cotidiano, presente, para plasmarlo, para vivirlo y para disfrutarlo ahora. Yo no les estoy proponiendo enrolarnos en una guerrilla finalista que tome no sé qué, para nada.
Yo estoy hablando de una estructuración de tu vida personal y de tu vida colectiva bajo parámetros distintos. ¿Y por qué? Porque los parámetros dados para la estructuración de esa vida, como estudiante, como trabajadora, como madre, como no madre, como marica, como migrante, como lo que sea, son parámetros de sumisión, de desesperanza, de secuestro de tu energía y de tu creatividad. Así que yo no sé ustedes, yo no tengo mejor alternativa. Yo no tengo mejor alternativa. Si los feminismos van a formar parte o no, es una cosa que yo no sé. Yo soy feminista, pero francamente, digamos, a mí la discusión de si las trabajadoras sexuales forman o no forman parte del feminismo, o si las mujeres trans son o no son mujeres, me parecen dos discusiones reaccionarias que no estoy dispuesta a perder ni un minuto de energía. Entonces, hay feminismos y feminismos. Feminismos del empoderamiento son analgésicos. Yo no tengo nada contra quien tome analgésicos para aplacar el dolor, pero a mí me gusta manejar mi dolor sin analgésicos. Me gusta manejar el dolor de otra manera. Entonces, yo sigo formando parte del feminismo, de los feminismos, marco muchas diferencias. Me encantaría encontrarle otro nombre a esto. De hecho, feminismo bastardo y despatriarcalización son dos parteaguas muy importantes de mi trabajo, porque no quiero formar parte de ninguna reivindicación de derechos ante ningún Estado. Me parece una pérdida de tiempo y un engaño para las generaciones de la gente joven muy grande. Es que las palabras, a veces cuando utilizamos una palabra creo que tenemos casi que empezar definiendo lo que entendemos por esa palabra, porque igual uno la está empleando de otra manera y otro de otra. Ahora mismo la escisión que hay en el Estado español con la cuestión de los feminismos, y lo has nombrado perfectamente, pues ha llegado a provocar que incluso en las grandes manifestaciones masivas como la del 8 de marzo, fuese, en vez de ir todas juntas, hemos ido divididas. Y yo, bueno, no sé, pensaba que si al final van a tener que ir acabando mutando las palabras o si las podemos seguir utilizando. Bueno, de todo, yo creo que tenemos que inventar nuevas palabras, ¿no? De hecho, despatriarcalización es un término completamente nuevo que plantea un horizonte totalmente distinto que el horizonte de derechos, ¿no? Pero me gustaría, no sé, no hay nadie que quiera decir alguna cosita. Preguntar, comentar, allá hay una compañera. Absolutamente lo mismo y estamos también en el movimiento bastardo. No sabía que eran parte de él, pero trabajamos totalmente a raíz de... Yo ya veía toda esa falacia hace mucho tiempo, pero para mí pues, la pandemia ha sido que no me toquen los cojones más. Los ovarios, perdón. Sí, bueno, creo que se me oye bien igualmente. Y por nuestra parte, por ejemplo, nosotros hemos comenzado a hacer una serie para niños de conciencia, igualdad, amor, pensamiento crítico, cuestionarse todo, porque es como todo está institucionalizado, es una mierda. De hecho, yo me he puesto a mirar unas subvenciones y es como, perdona, dije, pues seguimos bastardos, somos poderosos, vamos a por todas y te apoyo totalmente y estoy hablando también por mi pareja y emocionada porque es como, qué bien, personas que piensan. Te lo digo así de claro. O sea, me está saliendo del corazón y creo que se me nota. O sea, me has emocionado. Y solamente puedo decirte que no te voy a preguntar nada porque pensamos lo mismo y lo ejecutamos día a día. Día a día. Así que nada, solamente eso. Bueno, yo decirte que también me considero bastardo, pero desde pequeño, desde que en el colegio nos enseñaban toda esa mierda que te alejaba del pensamiento, y no quiero llamar mierda a la cultura, ni a saber cosas, pero sí sentía como
un rechazo por no dejarte pensar o no dejarte ser creativo, ¿no? Y también en la familia, también en el entorno social, ¿no? En el que nos hemos encontrado siempre. Así que me declaro bastardo de nacimiento, anarquista y muchas gracias por todo este discurso porque me ha encantado y ha reforzado muchos pensamientos que tengo. Así que gracias. No sé si alguien quiere, o tú, María, responderle o... Por aquí hay alguien que quería decir algo. A ver, Pues va para... Gracias. No, solo una pequeña observación sobre algo que has dicho antes de que tu tierra lo has llamado como el culo del mundo y has mencionado lo de la droga, de que de tu tierra cogen plantas, los compran barato, los venden caro y así convierten tu tierra en un lugar que llamas el culo. Y quería decir que hay un vínculo muy interesante entre tu tierra y la tierra donde estás ahora, porque esas drogas llegan a esta isla y esta isla también se puede decir que en muchos sentidos es el culo del mundo, porque para dar un pequeño ejemplo, y el público puede dar muchos ejemplos más, pero llevamos un verano en cual hay que tener cuidado en la carretera por la noche, por si hay alguien en la carretera que está totalmente drogado. Y hay gente muriendo cada día por eso. Entonces solo quería como iluminar que estas tierras tienen como paralelos muy interesantes y la causa es igual, son las fuerzas de arriba que están causando todo eso. Muchas gracias. Mira que esto no lo sabía. Porque bueno, yo he desarrollado muchas líneas de trabajo, pero todo el tema del narcotráfico es sumamente complejo y es un tema que no lo conozco en profundidad, aunque todas las estructuras económicas y sociales, digamos, en Bolivia están permeadas por una economía narco. No sabía que Ibiza era un punto de llegada, yo lo veía más como un lugar turístico donde no hay tejido social, donde no hay tejido político, donde asir un festival como este. Entonces me ha parecido una propuesta, por un lado excéntrica, por un lado extraña, que se haga. Y bueno, la he respetado por la directora, que la conozco de otro festival y me ha parecido coherente que ella quiera hacerlo. Pero luego he pensado, ¿dónde va a ser la revolución que soñamos? ¿Va a ser en Nueva York? ¿Va a ser en, no sé, en París? El próximo 68 no va a ser en París. Y estoy absolutamente convencida que la coherencia de hacer las cosas fuera de eje, allí donde estás, fuera de los circuitos metropolitanos sólidos, es absolutamente fecundo. Y por eso estoy aquí. Y no lo sabía esto que me dices, Divisa. Yo creo que definitivamente hay que pensar como grandes desafíos. Hay que pensar frente a la economía del narco, ¿qué vamos a decir? Y hay que pensar frente a los sistemas carcelarios, ¿qué vamos a decir? Y hay que pensar frente a los sistemas de justicia, ¿qué vamos a decir? Y frente a los sistemas de salud y educación, ¿qué vamos a decir? Y para poder pensar qué vamos a decir en todos esos niveles, tenemos que pensarlo por fuera del marco del Estado-Nación. Hola María, muchas gracias.
leí una entrevista tuya hace unos años y lo único que recuerdo, que me marcó mucho, fue que las feministas españolas no tenían que leer María Galindo, sino que tenían que leer la Ley de Extranjería española. ¿Podrías explicar por qué o desarrollar esa idea? No, ahí yo creo que estoy mal citada o la entrevista me cito mal. Lo que yo les decía a las feministas españolas es que si les agobia la trata y tráfico de personas, deberían luchar no contra las trabajadoras sexuales, sino contra la ley de extranjería. Porque la ley de extranjería, donde además España hace el trabajo sucio para el resto, es la que determina la trata y tráfico. No es el trabajo sexual que produce la trata y tráfico. Es la ley de extranjería que produce la trata y tráfico. Pero además la ley de extranjería no solamente produce la trata y tráfico, sino la ley de extranjería produce buena parte de las jerarquías sociales sobre las que ustedes están sentados y sentadas. Entonces yo no entiendo el absurdo de luchar por derechos para los o las migrantes y no luchar por la abolición de la ley de extranjería. El poder que tiene el lenguaje, el poder que tiene el atrevimiento de pensar, es lo que nos han dicho no puedes usar. ¿Cómo vas a pedir la abolición de la ley de extranjería? Te van a mandar al psiquiátrico. No lo hagas. Pide que les den no sé qué, de no sé cuántos, toda una burocracia construida alrededor de la migración, que solo sirve para seguir construyendo xenofobia. Entonces, estamos realmente trabajando de forma muy equivocada a nivel de los tejidos sociales y estamos formulando las cosas en el lenguaje que nos han impuesto, en el lenguaje y en los términos que nos han impuesto. Entonces yo decía en eso sentido, la ley de extranjería yo la conozco de pe a pa, la he leído, estoy hablando con conocimiento de causa, porque la he utilizado para un audiovisual que es muy lindo, está perdido, que se llama Las exiliadas del neoliberalismo, porque yo quería dejar claro que no podemos usar la categoría migrantes, porque las mujeres especialmente que vienen, pero los hombres también, las mujeres que vienen en flujos migratorios, entre comillas, son personas expulsadas por las estructuras económicas neoliberales. A ver, en Bolivia no hay trabajo, no hay. El trabajo que tienes no te permite pagar una vivienda, no te permite pagar una operación de salud. Entonces, la gente no tiene otra que buscar eso fuera. Y eso supone un proceso de expulsión que la propia economía capitalista, extractivista, produce, pero desconoce. Entonces, solo se reconoce el exilio por cuestiones supuestamente políticas, como si el hambre no fuera política. Entonces, en ese sentido, creo que hay todo un juego, todo un laberinto que nos confunde, sea que toquemos el tema narco, que no lo conozco bien, sea que toquemos el tema migración, sea que toquemos el tema arte, no importa dónde vayamos, estamos rodeadas de una serie de filtros y de una serie de espejismos que disciplinan el lenguaje y el horizonte. Bueno, ahora que hablabas, María, de esas referencias, hay un capítulo muy hermoso en el libro de Feminismo Bastardo donde te preguntaban por nuevas epistemologías, ¿qué bibliografía? Para hacer feminismos, ¿qué bibliografía me recomiendas? Y que tú decías
que, bueno, no sé si quieres comentar tú, pero los pelos de punta, ¿no? Mira el cuerpo de tu madre, mira el asiento de los medios de transporte donde han puesto el culo los trabajadores, escucha el sonido, ¿no? Me gustaría que hablases un poco de las políticas concretas que lleváis a cabo. Bueno, no sé si el público ya se estará aburriendo, pero a mí me gustaría decir esto, ¿no? Es decir, yo y también esta mañana los jóvenes y las chicas decían cuáles son las referencias de todos los artistas, porque era una mesa para todos. Yo les decía, yo me siento huérfana. En este libro no hay una bibliografía que yo mencione qué es lo que puedo leer, qué es lo que puedo estudiar. Y además las referencias en la historia, ustedes han visto, no conoce nadie aquí, conoce nada de rebeliones anticoloniales. No saben ni geografía. No saben ni geografía. Y no es que yo quiero tomarles examen, ¿no? Pero es muy grave esa ignorancia en la que están. Vayan a su casa, revisen su libro de arte contemporáneo. ¿Cuántas referencias no masculinas, no europeas, no blancas, no capacitistas, no heterosexuales encuentran? Contadas con los dedos, ni de una mano. Ni de una mano. Viven en un mundo pobre, conceptualmente, pobre. Entonces, de ahí es que yo tengo un divorcio muy importante con los padres de las filosofías y los artes y las artes y todo. Y entonces yo estoy buscando y construyendo un saber anclado en otras referencias, porque todos y todas y todes necesitamos referencias. Entonces, en ese libro hay una imprescindible bibliografía feminista, porque me la han pedido. Muchas estudiantes me dicen, dame la bibliografía. ¿Qué lees tú? Lee La Cárcel, porque eso no me prestigia, eso no me sirve para el examen, eso no me sirve para la universidad, no me sirve para el museo, no me sirve. Bueno, yo les estoy hablando de hacer la revolución, de hacer una revolución, de organizarnos, de sublevarnos. Ahora, si quieren, ¿no? Si no quieren también. Bueno, yo creo que lo dejamos ahí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Continúa el festival y